Primera de Timoteo 4:13 dice: en tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Padre, gracias por esta bendita palabra. Gracias, Señor. Te pedimos que tú nos hables hoy, que tú tomes el control de esta sala. Todo lo que estorba, cualquier ataque del enemigo, distracción, engaño, queda anulado ahora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te pido que podamos preparar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para recibir lo que tú tienes para nosotros. Y que tu palabra impacte nuestras vidas, las transformes y nos digas, nos hables lo que tienes reservado para nosotros desde la eternidad. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, aquí Timoteo es un joven pastor encargado de una iglesia. Y el apóstol Pablo en esta carta le está enseñando cómo mantener a su comunidad eclesiástica comprometida con las Escrituras. Una pregunta: ¿por qué Pablo le haría énfasis a Timoteo acerca de la lectura pública de las Escrituras? Porque Pablo entendía que esto era una práctica realmente importante para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la lectura en comunidad de las Escrituras nos trae de vuelta al camino. Algo sucede cuando la palabra de Dios es leída en voz alta y estamos con otras personas. A través de la historia bíblica vemos cómo hay largos periodos de tiempo donde la práctica de leer las Escrituras en comunidad ha desaparecido y el pueblo de Dios cae en una degradación moral y espiritual, trayendo terribles consecuencias. Y solo salen de ese estado lamentable cuando se acercan a Dios y retoman la práctica de leer la palabra en comunidad. Cuando el libro aparece, le recuerda al pueblo de Dios de dónde viene, quiénes son como ese pueblo escogido, y además les recuerda el nuevo futuro al que han sido llamados a vivir al ser parte de la historia de Dios. Quien nos da el primer ejemplo de la lectura pública de las Escrituras es Moisés. Voy al capítulo 5 del libro de Deuteronomio. Moisés convocó a todo Israel y dijo: escuchen, israelitas, los preceptos y las normas que yo les comunico hoy. Apréndanselos y procuren ponerlos en práctica. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Horeb. No fue con nuestros padres con quien el Señor hizo ese pacto, sino con nosotros, todos los que hoy estamos vivos aquí. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Los israelitas habían vivido 430 años en Egipto.
se habían adaptado a la cultura y costumbre de los egipcios. Su mentalidad era de esclavos. Por eso Moisés lee las escrituras en voz alta para recordarles de dónde salieron, de dónde los sacó Dios, quiénes son ahora, y recordarles el nuevo futuro al que son llamados a vivir, al seguir siendo parte de la historia de Dios. Esa práctica de leer la escritura en comunidad es de gran importancia porque fácil y rápidamente olvidamos. Nos olvidamos de dónde nos sacó Dios. Nos olvidamos quiénes somos ahora en Cristo. Y olvidamos el futuro glorioso al que somos llamados. Hay un poder sobrenatural en la lectura pública de las Escrituras, cuando estamos de acuerdo y estamos en unidad. Es por eso que el Señor Jesús dijo en Mateo 18:20, además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando leemos públicamente y en voz alta la palabra de Dios, nos ponemos de acuerdo y en unidad proclamamos la verdad. Y esto desata el poder de Dios. Es así que el autor del libro de los Hechos nos invita a no dejar de congregarnos. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Eso está en el libro de Hebreos, el capítulo 10, versículo 25. En el poder de la unidad, el Espíritu Santo nos refresca, nos orienta y podemos volver al camino. Nos podemos perder en la nebulosa espiritual, en los afanes por las riquezas y las preocupaciones de esta vida. Pero la lectura pública de la Biblia nos lleva de regreso. Nos pone de nuevo en el camino. Nos muestra dónde estamos y como una brújula nos guía de nuevo a la senda correcta. Nos recuerda de dónde salimos, quiénes somos ahora en Cristo y la gloria eterna que nos espera. La lectura pública de las Escrituras es una práctica del pueblo de Dios. Otro personaje que nos ilustra acerca de esta práctica es Josué. Dios le había concedido la victoria a Josué y en honor al Señor, Josué lee las Escrituras ante la congregación. Josué 8, 34, 35. Luego Josué leyó todas las palabras de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones, según lo que estaba escrito en el libro de la ley. De esta lectura que hizo Josué ante la asamblea de los israelitas, incluyendo a las mujeres, a los niños y a los inmigrantes, no se omitió ninguna palabra de lo ordenado por Moisés. Lo lamentable es que después de que Josué murió, no aparecen más historias del pueblo reuniéndose para escuchar la palabra de Dios. El pueblo olvidó su historia y se levantó una generación que no conocía a Dios y lo que Dios había hecho por ellos. Hicieron lo que ofende al Señor. El libro estaba perdido. Por eso que el título de esta enseñanza es En busca del libro perdido. Siglos después, muchos siglos después, aparece un rey llamado Josías, quien redescubrió las Escrituras. Josías ordena la restauración del templo del Señor.
Estando en la reconstrucción, moviendo escombros, ordenando todo, aparece de nuevo el libro. ¿No les ha pasado que estando moviendo cosas, organizando, remodelando, de pronto aparece algo que se ha perdido? Mira lo que apareció, decimos. Siglos después, el libro perdido aparece y se lo leen al rey Josías. Se lo leen al rey Josías. Segundo libro de los Reyes. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras, porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro, ni actuaron según lo que está prescrito para nosotros. Entonces el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, acompañado de toda la gente de Judá, de los habitantes de Jerusalén, de los sacerdotes, de los profetas y, en fin, de la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande. El rey subió al templo del Señor y en presencia de ellos leyó. Todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso de pie junto a la columna y en presencia del Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, sus preceptos y sus decretos, reafirmando así las palabras del pacto que están escritas en ese libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Rasgarse las vestiduras para los judíos era una forma de expresar emociones intensas, como desesperación, dolor, humillación, ira o tristeza. En este caso, el rey Josías estaba manifestando gran pena, dolor y vergüenza por su pueblo, porque habían perdido el libro. Lo que hace Josías inmediatamente es reunir a todo el pueblo y leer todo lo que estaba en el libro. Renovó su pacto en presencia del Señor y se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, sus preceptos y sus decretos, reafirmando así las palabras del pacto que están escritas en ese libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto, o como decimos hoy, y todo el pueblo dijo, amén y amén. Pero esta historia se repite. El pueblo olvidó una vez más el libro. Otra vez perdió el libro. Se les perdió el libro una vez más y se olvidaron de su Dios y terminaron esclavizados lejos de su tierra. Terminaron en el exilio. Es por eso que cuando regresan del exilio, Esdras y Nehemías encuentran de nuevo el libro y lo leen en comunidad para recordarle al pueblo quiénes son y cómo deben vivir. Estoy en Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 12. Y estén atentos a esta porción bíblica. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura, y la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto,
abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. Y todo el pueblo, levantando las manos, respondió amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Los levitas, Jesuá, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Mesaías, Kelitá, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaías, le explicaban la ley al pueblo que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y el maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron, no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman, beban, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo. Les decían, tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartían su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Amén. Asistir a la lectura en comunidad de las Escrituras no es asistir a una charla motivacional, ni de pensamiento positivo. No vas a escuchar ni a buscar un predicador que te convenza. Escucharás a Dios. Y Nehemías nos ilustra cómo hacerlo. Él dice primero en unidad. Dice, entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza. En unidad. ¿Cómo escuchar el mensaje de Dios? ¿Cómo hacerlo cuando lo hacemos públicamente? En unidad. Estando unánimes y juntos, vino el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. En unidad. ¿Cómo más? Con atención. Dice, todo el pueblo estaba muy atento a la lectura de la ley. Con atención. ¿Cómo hacerlo? En unidad. Con atención. ¿Qué más? En adoración. Dice, luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Escuchamos su palabra en una actitud de adoración, en unidad, con atención, en adoración. ¿Cómo más? En quietud. En quietud. Le explicaban la ley al pueblo que no se movía de su sitio. Que no se movía de su sitio. En quietud. Escuchar la palabra de Dios en quietud. Dejar la intranquilidad. Dejar a un lado los afanes y las preocupaciones. En quietud física, mental y reposo espiritual. ¿Cómo escuchar la palabra de Dios? En unidad, con atención, en adoración, en quietud. ¿Cómo más? Con sensibilidad. Con sensibilidad. Dice, al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Es decir, con un espíritu aprendible. Dejar que la palabra de Dios penetre nuestro corazón y juzgue nuestros pensamientos. Una pregunta de reflexión. ¿Cuánto hace que la palabra de Dios no te hace llorar? Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos.
penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:2. ¿Cómo escuchar la palabra de Dios? En unidad, con atención, en adoración, en quietud, con sensibilidad. ¿Cómo más? Con dedicación y entrega. Con dedicación y entrega. Dice Nehemías, también los levitas tranquilizaban a todo el pueblo. Les decían, tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Este día ha sido consagrado al Señor. Nos entregamos a escuchar su palabra. Que cuando te reúnas a escuchar en comunidad la palabra de Dios, dispongas todo tu ser, espiritual, no hay cuerpo. Que lo ofrezcas como las primicias para Dios. Que te dispongas a darle lo mejor a Dios, lo mejor de tu tiempo, lo mejor de lo que tengas. Trabajarás 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Éxodo 28. Es un mandamiento. ¿Cómo escuchar la palabra de Dios? En unidad, con atención, en adoración, en quietud, con sensibilidad y con dedicación y entrega. El Señor Jesús también nos dio ejemplo de la práctica de la lectura de las Escrituras en comunidad. Lucas 4, 16, 19. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era de costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Se levantó, nuestro Señor Jesucristo se levantó e hizo la lectura. A propósito de esta escritura, es una de las misiones que el Señor le ha dado a aguas más profundas: anunciar las buenas nuevas, proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, proclamar libertad a los oprimidos y poner en libertad a los cautivos. La Biblia es el libro más vendido y tal vez como nunca se reparte y se comparte y es conocido en todo el mundo. Pero me temo que entre tanta información, entre tanto versículo compartido, nos hayamos empalagado y ya no lo disfrutemos. Y la lectura de la palabra se haya convertido solo en una mera práctica o una costumbre religiosa y hayamos subestimado y menospreciado el poder transformador de la palabra. Que en medio de tanto conocimiento y en un mar de información, el libro se perdió. La degradación moral y espiritual que vemos en la sociedad es prueba de ello. Y es el ruego de mi corazón que renovemos el compromiso con Dios de leer las Escrituras en comunidad y que el Espíritu Santo nos lleve al arrepentimiento y que nos haga llorar como en tiempos de Edras. Y que al hacerlo regresemos al camino con Dios y que nos recuerde de dónde vinimos, quiénes somos ahora en Cristo y el futuro glorioso al que somos llamados. Que una vez estuvimos perdidos,
que en ese tiempo también todos nosotros vivimos impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Y éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Estuvimos esclavizados en Egipto. Pero ahora, en Cristo, somos hechos nueva creación. Nuestro pasado ya no existe más. Ahora somos el pueblo escogido de Dios. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que ya estamos limpios por la palabra de Dios. Que ya no hay condenación. Que ahora somos la sal y la luz del mundo. Que ahora somos amigos de Cristo. Que ahora soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Y ese ruego de mi corazón, que al hacer la lectura de la comunidad, hacer la lectura en comunidad de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos recuerde el futuro glorioso al que somos llamados, que nos espera una nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, que somos parte de la historia de Dios y de su plan, y que la lectura en comunidad de la palabra de Dios es una invitación para que todos participen en su plan salvador, al cual tú también eres llamado. Quiero terminar con una declaración acerca de la Biblia que hacen los Gedeones. Los Gedeones son un grupo, un ministerio internacional que reparten Biblias en las cárceles, en los cuarteles, en los hospitales, en los hoteles. Dice así: la Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son comprometidos, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léala para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Contiene luz para guiarle, alimento para sostenerlo y consuelo para alentarlo. La Biblia es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado, el itinerario del cristiano. Aquí se restablece el paraíso y las puertas del infierno son reveladas. Cristo es su gran tema, nuestro bien su diseño y la gloria de Dios su finalidad. Debe llenar la memoria, gobernar el corazón y guiar los pies. Léala lentamente, frecuentemente y en oración. Es una mina de riquezas, un paraíso de gloria y un río de placer. Es dada a usted en vida, será abierta en el juicio y recordada para siempre. Ella encierra la responsabilidad más alta, recompensará la labor más grande y condenará a todos los que menosprecien su contenido sagrado. Y todo el pueblo afirmó su pacto. Y todos decimos amén y amén. Bendiciones.